Hola, soy la mujer a la que mi esposo pasó años derribando. El día que perdí mi trabajo, se rió en mi cara, me llamó inútil, dijo que siempre supo que fracasaría. Él pensó que no me quedaba nada, pero nunca le conté sobre la patente que vendí por 97 millones de dólares. Así que cuando insistió en el divorcio para mejorar, sonreí, firmé y me mantuve en silencio. Meses después, cuando finalmente supo la verdad, esa sonrisa burlona desapareció en un instante. Antes de comenzar, ¿qué hora es? ¿Dónde estás ahora? ¿Y desde dónde estás escuchando? Déjalo en los comentarios y adivina cómo termina esto. El viento traía ese frío mordaz del final del otoño que te hace buscar un suéter sin pensarlo. Desde la ventana de la cocina, observé cómo los últimos rayos de luz del día se desvanecían detrás de los árboles desnudos. La casa estaba lo suficientemente cálida, pero había una corriente de aire que no podía ubicar. Tal vez de la junta agrietada de la puerta trasera, o quizás de la manera en que mi esposo me había estado mirando desde que llegué a casa. Había sido un martes, común en todos los aspectos, hasta las 3:17 de la tarde, cuando mi gerente me pidió que entrara a su oficina para una charla rápida. Supe antes de sentarme que no era una charla. Había estado en la compañía durante 9 años, investigadora senior, con patentes a mi nombre, liderando un equipo que generaba millones. Y sin embargo, ese día todo lo que escuché fue reestructuración y realineación. Mi puesto ya no era sostenible. Conduje a casa en silencio, pensando que quizás mi esposo, David, al menos fingiría preocuparse. Para las 6, el salón olía ligeramente a romero y pollo asado. No porque él hubiera cocinado, había pedido catering. Algunos de los chicos vendrán, dijo cuando entré. Pensé que podríamos ponernos al día. Por ponernos al día, quería decir que él podría ser el centro de atención y recordarles a todos lo bien que le estaba yendo. Estaba sirviendo bourbon para sí mismo y sus dos amigos, Tom y Greg, cuando entré después de colgar mi abrigo. Hola, cariño, dijo David, sonriendo sin calidez. Todos, esta es mi esposa desempleada. Se rió, tomando un sorbo lento como si fuera el remate de un buen chiste. Greg rió incómodo. Tom evitó mi mirada. Logré una sonrisa educada. Buenas noches. Sí, David continuó. Finalmente me dio la razón. Siempre dije que el mundo corporativo era demasiado despiadado para ella. Supongo que tenía razón. Se recostó en su silla, claramente disfrutando del momento. Mi suegra, Eleanor, estaba sentada al otro extremo de la mesa, sosteniendo una copa de Chardonnay. Había estado en la ciudad por una semana, ayudando, aunque su versión de ayudar generalmente significaba señalar todo lo que no estaba haciendo bien. Bueno, dijo Eleanor, moviendo su vino, algunas mujeres simplemente no están hechas para responsabilidades reales. No es algo malo, solo significa que eres más adecuada para otros roles. No pregunté a qué se refería con otros roles. No era necesario. David sonrió con suficiencia, sus amigos ahora más cómodos uniéndose al juego. No te preocupes, cariño, dijo. Yo me encargaré de las cosas importantes de ahora en adelante. Tú puedes, no sé, unirte a un club de lectura o algo así. Mantuve la mirada firme, aunque por dentro, cada palabra caía como una pequeña y afilada piedrecita, mientras David se lanzaba a contar una historia sobre un trato que estaba cerrando. Deslizé mi mano sobre mi regazo, incliné ligeramente mi teléfono y abrí mi aplicación bancaria. El número en la pantalla permanecía fijo, sin parpadear. 97,438,21. La venta de esa patente de hace meses se había liquidado sin que nadie en esta casa lo supiera. Ni David, ni Eleanor, nadie. Volví a levantar la vista. Él seguía hablando, agitando su copa para enfatizar. Sus amigos asentían al ritmo de su voz como si estuvieran bajo algún hechizo. Yo no interrumpí, no me defendí, simplemente absorbí la escena, la mesa de madera pulida, el tintineo del hielo, y las copas, el tenue aroma de la comida, que no me habían pedido que sirviera. Sentí el peso familiar de su arrogancia, solo que, esta vez, no me aplastó, me centró. Eleanor se levantó, excusándose, para revisar el postre, pasando junto a mí con ese leve aire perfumado de superioridad. David se inclinaba hacia Greg ahora, explicando lo liberador que era para mí estar fuera de la carrera de ratas. Alcancé mi vaso de agua, bebí lentamente y dejé que mi mente divagara, no hacia la pérdida de un trabajo, sino hacia el poder silencioso y constante de un plan que se formaba. Para cuando se retiraron los platos y se ponían los abrigos, ya había decidido que no hablaría de la cuenta, ni insinuaría los tratos en los que había estado trabajando en silencio. Lo dejaría disfrutar de esta pequeña actuación suya, que creyera la historia que había tejido esta noche. Cuando el último invitado se fue,
David me dio una palmadita en el hombro como si estuviera consolando a un niño. Superaremos esto, cariño, dijo, su voz goteando ese tipo de falsa benevolencia que solo un hombre que cree ser lo puede manejar. Sonreí hacia él. Estoy segura de que lo haremos. Y en ese momento, supe exactamente cuándo lo dejaría perder todo. Y 2 semanas después, me senté en la mesa de la cocina, el suave zumbido de la cafetera llenando el silencio. La luz de la mañana se filtraba a través de las persianas, pintando finas líneas doradas. Sobre la encimera, me había levantado desde el amanecer, pero no porque no pudiera dormir, sino porque quería que cada detalle de este día quedara grabado en mi memoria. Escuché la puerta principal abrirse y cerrarse. Sus pasos llevaban ese mismo peso confiado que había conocido durante años. El sonido de un hombre que creía que la habitación le pertenecía, incluso antes de entrar. Un momento después, entró, seguido por su abogado, ambos con trajes impecables como si se hubieran estado preparando para algún tipo de vuelta de la victoria. Buenos días, dijo, dejándose caer en la silla frente a mí, sin esperar una invitación. Su abogado dejó un maletín de cuero, sacó un ordenado montón de papeles y los deslizó hacia mí con una leve, calculada sonrisa. Hemos discutido. Lo que es justo, comenzó mi esposo, con voz baja y deliberada. Dado lo diferentes que son nuestros caminos, esto es realmente una misericordia. Deberías encontrar a alguien que realmente necesite un compañero. El abogado intervino con fluidez. El acuerdo te ofrece claridad, sin procesos largos, sin dramas innecesarios. Tendrás tu ropa, pertenencias personales y un estipendio modesto para comenzar de nuevo. Un corte limpio para ambos. Bajé la mirada hacia las páginas. Pensión alimenticia mínima, sin participación en los bienes matrimoniales. Ni una mención a los años en que lo apoyé en sus fracasados emprendimientos, o las noches que pasé revisando facturas mientras él dormía como si el mundo le debiera descanso. No discutí, ni siquiera suspiré. Simplemente alcancé el bolígrafo. Sus miradas se cruzaron, un destello fugaz de satisfacción arrogante pasando entre ellos. Pensaron que mi silencio era rendición, mi firma, un acto de desesperación. Mientras firmaba, recordé la voz de mi padre, aquella que no había escuchado en más de una década. Solía decir, si alguien está cavando un hoyo, no le quites la pala. Solo asegúrate de que tenga suficiente cuerda para terminar el trabajo. Deslicé las páginas firmadas de vuelta sobre la mesa. El abogado las recogió rápidamente, como si acabara de ganar una mano en un juego de cartas. Mi esposo se reclinó, esa sonrisa autocomplaciente extendiéndose en su rostro. Estás haciendo lo correcto, dijo, para ambos. Lo miré brevemente a los ojos, luego aparté la vista como si sus palabras me hubieran afectado más de lo que quería admitir. Pero por dentro, mi mente ya estaba catalogando cada contraseña bancaria, cada escritura de propiedad, cada hilo de una cuenta empresarial a la que él había olvidado que aún tenía acceso. No necesitaba pelear ahora, solo necesitaba asegurarme de que las piezas estuvieran en su lugar. Empaquetaré hoy, dije en voz baja. Es lo mejor, coincidió su abogado, ya de pie. Lo que ninguno de los dos sabía era que, enterrada en los documentos de propiedad de esta misma casa, había una cláusula que él nunca había notado, una que significaría que no podría vender o transferir la propiedad sin mi consentimiento por escrito. Él pensó que me iba con las manos vacías. En realidad, me iba con la llave de una puerta que algún día necesitaría abrir. Una vez que se fueron, la casa se sintió más pesada, como si las paredes contuvieran la respiración. Me moví lentamente por la habitación, abriendo cajones, deslizando perchas del armario, doblando cada prenda con cuidado. Pero cada vez que colocaba algo en una caja, escondía algo más, estados de cuenta, copias de contratos, recibos de compras que él pensó que había olvidado. Cuando el sol se ocultó en el cielo, el pasillo estaba lleno de pilas ordenadas. Desde afuera, parecían las pertenencias de una mujer que comenzaba de nuevo, pero yo conocía la verdad. Esas cajas eran más que tela y fotografías, eran munición. Al cerrar la última caja con cinta, capté mi reflejo en el espejo del pasillo. Mi rostro estaba calmado, casi sereno. Nadie que me mirara adivinaría lo que sostenía en mis manos o lo que contenía. Di un último paseo lento por la cocina, deslizando mis dedos. A lo largo del mostrador donde había comenzado la mañana, se sentía como otra vida ya. Mañana la casa estaría más tranquila sin mí aquí. Pero el eco del silencio de hoy, el que ellos confundieron con derrota, lo seguiría mucho más tiempo del que se daban cuenta. Abrí la puerta, salí al aire fresco de la noche y levanté la primera caja hacia el coche. Empacé mis cosas en silencio, pero cada caja que sacaba no era solo ropa, era evidencia. Coloqué la última caja en el maletero, lo cerré suavemente y me quedé allí un momento bajo la luz del porche. Mi aliento se enroscaba en el aire fresco de la noche, pero mi mente ya estaba en otro lugar, 3 meses atrás, en una habitación estrecha que olía ligeramente a soldadura y café. Había sido un martes,
pasadas las 9. El pequeño laboratorio que alquilaba en Raleigh no era gran cosa. Solo 2 bancos de trabajo largos, un archivador metálico maltrecho y estantes que se hundían bajo el peso de piezas y bocetos. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza, proyectando ese resplandor pálido que hacía sentir el mundo exterior a 1000 millas de distancia. Estaba encorvado sobre el banco de trabajo principal, mis manos manchadas de grafito y el leve aroma de aceite de máquina adherido a mis mangas. El prototipo estaba frente a mí, un pequeño dispositivo elegante no más grande que un libro de bolsillo. Los cables y la carcasa finalmente se unían después de meses de noches en vela. Recuerdo presionar la última pieza en su lugar, escuchando ese clic satisfactorio. Estaba terminado. No perfecto, pero funcional y completamente mío. La puerta crujió y entró Walter, mi mentor, de 62 años, semi-retirado, y el tipo de hombre que prefería arreglar algo que reemplazarlo. Traía 2 tazas de café, colocando una a mi lado sin decir una palabra. Pareces como si hubieras pasado por una guerra, dijo, echando un vistazo a las notas dispersas. Se siente así, admití, enderezándome. Pero funciona. Creo que realmente funciona. Lo estudió, dándole vueltas en sus manos. ¿Sabes lo que esto significa, verdad? Lo sabía. Significaba libertad, un seguro contra cualquier tormenta, personal o de otro tipo. Pero también sabía que si mi esposo se enteraba, nunca sería mío por mucho tiempo. Por eso, una semana antes, ya había contactado a mi abogada de patentes, Linda. Era una mujer precisa de unos 50 años, ojos agudos tras gafas de montura delgada, del tipo que no desperdiciaba palabras. Habíamos acordado cada detalle. Presentar bajo mi apellido de soltera, usar la dirección del laboratorio como punto de contacto, no dejar ningún rastro legal que lo vinculara a él. El zumbido de mi teléfono me sacó de mis pensamientos. El nombre de Linda iluminó la pantalla. ¿Lista para algunas buenas noticias?, preguntó cuando contesté. ¿Podría usarlas? Las patentes aprobadas y la venta finalizada esta mañana. Empresa de tecnología médica de Chicago. Total 97 millones. Agarré el borde del banco de trabajo, mis rodillas de repente sin fuerza. Millones, susurré como si decirlo demasiado fuerte pudiera romper el hechizo. Ya asegurado en un fideicomiso, continuó, su tono firme. Pagos programados, estás protegida. Pero recuerda, hay una confidencialidad. Cláusula. Si alguien relacionado contigo intenta reclamar una parte y podemos probar que se enteró de manera indebida, lo pierde todo, incluyéndolo a él. Walter había estado escuchando, con el ceño fruncido en concentración. Cuando colgué, se apoyó contra el banco, cruzando los brazos. Acabas de construirte un bote salvavidas. En medio de un huracán, dijo. Ahora, no se lo digas a nadie, especialmente no a él. Algunas tormentas vale la pena observarlas desde el ojo. Asentí, aunque una parte de mí quería gritar mi triunfo al mundo. En cambio, dejé que una satisfacción silenciosa se asentara en mis huesos. Yo había logrado esto, sin herencias, sin limosnas, solo mi terquedad y un boceto que se convirtió en algo real. Esa noche, después de que Walter se fue, me quedé en el laboratorio más tiempo del necesario. Rotulé el prototipo, guardé los archivos de diseño en una carpeta ignífuga y los deslicé en el cajón inferior del armario. Mis manos se demoraron allí un segundo antes de cerrarlo con llave y guardarla en mi bolsillo. La ciudad afuera seguía despierta. Cuando salí al estacionamiento, pero me sentía parte de todo, como si llevara un secreto que el resto del mundo no podía ver. Conduje a casa con los documentos en el asiento del acompañante, las luces de la calle iluminándolos en breves franjas doradas. Para cuando llegué a casa, el peso de lo que había hecho se asentó sobre mí, no como una carga, sino como un escudo. Cualesquiera tormentas que vinieran, no las enfrentaría con las manos vacías. Esa noche, guardé bajo llave los papeles de la patente, sin saber cuán pronto los necesitaría. Para la tarde siguiente, el aire tenía esa calidez húmeda que Charlotte tiene antes de una tormenta de verano. Salí de casa lo suficientemente temprano para evitar el tráfico, estacionando a una cuadra del café que él había elegido, uno de esos lugares elegantes con ventanales, accesorios de latón y baristas que usan delantales impecables como si estuvieran audicionando para un comercial. Él ya estaba allí cuando entré. Mesa de la esquina, postura perfecta, traje negro, planchado al milímetro, y a su lado, recostada con una mano manicurada, rodeando un latte helado, estaba la mujer que había visto últimamente en el fondo de sus publicaciones en redes sociales. Me tomé mi tiempo para cruzar la sala, dejando que se levantara lo justo para parecer educado, pero no tanto como para sacarme la silla. Gracias por venir, dijo, indicándome que me sentara. Pensé que sería bueno terminar esto como adultos. Su voz tenía esa falsa sinceridad que había escuchado antes de las reuniones directivas, justo antes de clavar un cuchillo entre las costillas de alguien.
Esta es Madison, añadió, señalándola, con una sonrisa que rozaba lo presumido. Me ha ayudado a ver la vida de otra manera, una mejora, por así decirlo. Madison me lanzó una mirada que he visto 1000 veces en mujeres que creen haber ganado. Era hermosa, lo admito. Cabello perfecto, un vestido que probablemente costó más que mi primer auto, y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Asentí como si todo esto fuera perfectamente razonable. Encantado de conocerte, dije, con un tono neutro. El camarero llegó, dejando un capuchino frente a mí sin preguntar. Memoria muscular de años trabajando en el mismo barrio. Envolví mis manos alrededor de la taza, dejando que el vapor se enroscara hacia mi rostro. ¿Sabes?, continuó mi esposo, una vez que el divorcio esté finalizado, no perderé tiempo. Me siento libre, como si finalmente pudiera ascender en el mundo sin que nada me detenga. Me observaba, buscando una reacción. No se la di, solo bebí un sorbo. Madison inclinó la cabeza, sus ojos brillantes, con la emoción de decir algo cortante. Debe ser extraño perder tu trabajo y tu matrimonio en el mismo año, pero estoy segura de que la pensión alimenticia te mantendrá a flote por un tiempo. Mantuve su mirada, aún tranquila. Estoy segura de que me las arreglaré. No sabían que el fideicomiso estaba enterrado tan profundo en estructuras legales que, ni con una orden de allanamiento podrían encontrarlo. El pago de la venta de mi patente, ni siquiera a mi nombre actual. Cada activo que me importaba estaba sellado más fuerte que Fort Knox. Mientras parloteaban, él sobre un viaje de golf que había planeado, ella sobre alguna gala benéfica. Dejé que mi mente divagara hacia los números, las cuentas, la silenciosa seguridad que había construido. Creían que estaban asestando un golpe. Yo ya estaba parada en terreno más alto. La conversación derivó, pero de vez en cuando lo capturaba mirándome como si mi quietud lo perturbara. La ira habría sido más fácil para él, las lágrimas, incluso, mejor. Pero esta calma firme, casi divertida, no estaba en el guión que había escrito para mí. Entonces Madison, en su afán por mostrar que era parte de su nueva vida, dejó escapar algo. Una vez que la casa sea nuestra, por fin tendremos el espacio que merecemos, dijo, moviendo la muñeca como si descartara el tema. Él ya tiene el financiamiento resuelto. Mis ojos se quedaron en ella, pero por dentro, sentí ese clic como una pieza de rompecabezas, encajando en su lugar. Una casa financiada con lo que él creía que eran bienes matrimoniales, activos que pensaba que yo no podía proteger. Me levanté después de terminar mi café, dejando una propina bajo el platillo. Disfruten su almuerzo, dije con ligereza. Mientras caminaba hacia la puerta, sentí sus miradas en mi espalda. Él creía que me iba, con las manos vacías, despojada de poder, pero en realidad, ya había asegurado todo lo que importaba, mucho antes de que él me invitara a esta pequeña función. Pensó que me iba sin nada, pero la verdad era que ya me había ido con todo. La mañana siguiente, el cielo sobre Charlotte tenía ese tono perfecto de azul pálido. Solo se obtiene una primavera temprana cuando el aire aún guarda un susurro de frescura, pero la luz del sol hace que los edificios de mármol parezcan casi cálidos. Aparqué a unas cuadras del tribunal, dándome tiempo para caminar. Cada paso en la acera de ladrillo se sentía medido, sin prisa, como si estuviera exactamente donde debía estar. Adentro, las altas puertas de vidrio se abrieron con facilidad, y el sonido cambió del murmullo apagado del tráfico callejero al eco de tacones en piedra pulida. Un empleado en la recepción asintió cortésmente, señalándome hacia el segundo piso. No necesitaba las indicaciones. Había estado aquí antes, pero nunca por algo tan personal. Mi abogada, Ellen, ya estaba esperando, fuera de la sala del tribunal. Lucía, relajada, con un café en la mano, su traje tan impecable como si acabara de salir de la percha. Buenos días, dijo suavemente, su voz firme, de esa manera que siempre me hacía sentir como si ya hubiera visto todos los trucos posibles. Al otro lado del pasillo, mi esposo estaba con su abogado, un hombre más joven con un corte de pelo pulcro y una sonrisa que decía que creía que esto ya estaba resuelto. Mi esposo tenía los brazos cruzados, su corbata anudada con precisión, una leve sonrisa burlona en la comisura de su boca. Me miró de la forma en que podrías mirar un mueble que estás a punto de vender, brevemente y sin apego. Nos llamaron, y los procedimientos comenzaron casi inmediatamente. El juez leyó el acuerdo punto por punto. No interrumpí, no pedí revisiones, simplemente asentí cada vez que se mencionó mi nombre, firmando donde Ellen deslizaba los documentos frente a mí. El abogado de mi esposo me lanzaba miradas furtivas como si esperara que discutiera alguna cláusula o luchara por la pensión alimenticia, pero dejé que cada término se mantuviera. Incluso rechacé directamente el apoyo conyugal.
Podías prácticamente ver la satisfacción florecer en el rostro de mi esposo. Su mandíbula se relajó, sus hombros se aflojaron. Para él, esto no era solo ganar. Esto confirmaba cada historia que se había contado. Asimismo sobre lo fácil que sería reemplazarme. Supongo que solo quiere salir, murmuró su abogado en voz baja, pero lo suficientemente alto para que yo lo escuchara. Mi esposo respondió con una risa baja. Ellen permaneció impasible, deslizando el acuerdo firmado de vuelta hacia el empleado, sin mostrar ni un ápice de preocupación. Ella sabía, lo que ellos no, mi vida no, dependía de este acuerdo. Cuando la última firma estuvo en su lugar, el juez asintió, los papeles se movieron, y todo terminó. Así, años de matrimonio se disolvieron en menos de 20 minutos. Nos levantamos, el sonido de las sillas llenando el espacio por un momento. En la puerta, mi esposo se inclinó ligeramente hacia mí. No lo gastes todo en un solo lugar, dijo en voz baja, las palabras cubiertas de una falsa simpatía. Madison no estaba aquí, pero podía imaginarla con esa misma sonrisa de victoria que tuvo en el café. No dejé de caminar. Fuera de la sala del tribunal, la luz del sol se derramaba sobre la amplia escalera de mármol, tan brillante que me hizo entrecerrar los ojos. Ellen tocó mi brazo suavemente. Eres libre de irte, dijo. Luego se hizo a un lado mientras el empleado del tribunal se acercaba a mí, un hombre discreto con un sobremanila en la mano. Esto llegó para ti esta mañana, dijo. Su tono era neutral, pero sus ojos se detuvieron por solo una fracción de segundo, antes de pasar a otra pila de documentos. Esperé hasta estar al pie de las escaleras para abrirlo. Dentro había una sola página, confirmación de fondos, depositado en la cuenta fiduciaria. La venta de la patente se había completado. La cifra impresa allí era casi surrealista, comas y ceros alineados con precisión, prueba de todo lo que había construido mucho antes de que mi esposo decidiera que yo era un ancla de la que necesitaba soltarse. Doblé el papel, guardándolo en mi bolso con el mismo cuidado que le darías a una carta que pretendes conservar para siempre. Para cuando mi esposo se sentara a su cena de victoria esa noche, probablemente brindando con la misma arrogancia con la que había entrado al tribunal, mi balance lo habría hecho atragantarse con su bebida. Él pensaba que me iba con nada. La verdad era que ya me había ido con más de lo que él podría soñar. Para cuando terminara su cena de victoria, el saldo de mi banco tenía más comas de las que él podría imaginar. Pero eso no era algo de lo que presumir. Al menos, no todavía. Me había mudado a un pequeño apartamento en el este de Charlotte, el tipo de lugar donde nadie te mira dos veces al entrar o salir. Paredes blancas, un sofá, una mesa pequeña y una cama. Sin arte en las paredes, sin muebles llamativos. Era exactamente lo que quería, lo suficientemente sencillo como para hacer creer a la gente que apenas sobrevivía después del divorcio. Las noches eran tranquilas. Me sentaba junto a la ventana con una taza de té, el murmullo de la ciudad mezclándose con el fondo. Mi mejor amiga, Dana, llamaba casi todas las noches. Era la única que conocía el número real en mis cuentas. Me estás volviendo loca, dijo una noche de jueves. ¿Sabes lo difícil que es mantener la boca cerrada cuando la gente actúa como si estuvieras en la ruina? Ese es el punto, le dije. Déjalos pensar que estoy en la ruina. Es más seguro. Ella suspiró como si hubiéramos tenido esta discusión docenas de veces, y así era. Un día me dirás que esperaste demasiado y yo te diré, te lo dije, pero no tenía prisa. Cada semana escuchaba algo nuevo sobre mi ex y su mejora. La gente me etiquetaba en fotos por error o me enviaba capturas de pantalla de amigos en común. Ahí estaba él, sonriendo en algún bar en la azotea, con el brazo alrededor de Madison mientras una botella de champán se servía en copas sobre la mesa. Luego, un Ferrari alquilado en Miami. Después, un fin de semana en Aspen, completo con selfies en un lujoso albergue. No me molestaba. No de la manera que probablemente esperaban. Todo lo que veía era un patrón. Dinero saliendo más rápido de lo que entraba, alimentado por el gusto de Madison por el tipo de vida que quema cuentas bancarias como papel. Por las tardes, me reunía con mi asesor financiero, Scott. Manteníamos nuestras reuniones discretas, cafeterías al otro lado de la ciudad o su oficina después del horario laboral. Hablábamos de inversiones, fideicomisos y adquisiciones discretas. Cada movimiento era estratégico. Cada dólar tenía un propósito. Podrías vivir en un ático mañana si quisieras, dijo una tarde. Podría, acepté. Pero eso arruinaría la historia que se están contando ahora mismo, y quiero que la crean un poco más. Esa creencia era útil. Hacía que la gente, descuidado a mi alrededor. Unas semanas después, me encontré con Caroline, una mujer que conocía desde hacía años a través de eventos de negocios. No éramos cercanas, pero ella adoraba los chismes, y los chismosos nunca saben cuándo parar. Charlamos en el pasillo de productos, un territorio seguro y casual. Se inclinó hacia mí a mitad de la conversación,
bajando la voz como si estuviera compartiendo información clasificada. Vi a tu ex la semana pasada, dijo, con los ojos muy abiertos. Estaba hablando de lo genial que es su vida ahora, pero mencionó algo extraño. Ha estado usando las cuentas de crédito comerciales que tenían juntos. Pensé que era raro, ya que ya no estás involucrada. Mantuve mi rostro neutral, como si no fuera más que un detalle pasajero. Oh, pensé que esas estaban cerradas. Ella se encogió de hombros. Quizás no ha tenido tiempo de hacerlo. Luego se alejó hacia la sección de panadería, dejándome parada entre las manzanas y las naranjas. No necesitaba verificar. Ya sabía que estaba diciendo la verdad. Esas líneas de crédito seguían activas y aún estaban a mi nombre como garante silenciosa. Tenía la autoridad para cortarlas en cualquier momento que quisiera. Terminé de comprar en una niebla de calma clara, cada paso deliberado. Si él quería tratar el dinero prestado como una billetera personal, entonces se había vuelto vulnerable. De vuelta en mi apartamento, dejé las compras, encendí una pequeña lámpara y serví un vaso de agua. Las luces de la ciudad parpadeaban afuera, como si supieran que algo estaba a punto de cambiar. Si él quería jugar con dinero prestado, decidí que era hora de cobrar la deuda. No perdí tiempo. A la mañana siguiente, llamé a Scar y le pregunté si podía atenderme. Su voz era firme como siempre, pero noté esa leve pausa que hace cuando sabe que estoy a punto de mover algo grande. Para el mediodía, estaba en su oficina en el centro, el tipo de lugar donde todo brilla, madera pulida, paredes de vidrio, un leve aroma a cuero de los sillones. Scott cerró la puerta tan pronto como entré, dejando su teléfono boca abajo sobre el escritorio. ¿Has decidido?, preguntó, reclinándose lo suficiente para estudiar mi rostro. Sí, dije, deslizándome en el asiento frente a él. Quiero confirmar cada línea de crédito conjunta que ha tocado desde la separación y luego la cerramos. Congélalas. Cobra el saldo hoy. Su ceja se levantó. ¿Estás segura de que impactará de inmediato? Ese es el punto. Scott se volvió hacia su computadora, sus dedos moviéndose rápidamente sobre el teclado. En menos de un minuto, apareció una lista en la pantalla. Ahí estaban, 3 cuentas abiertas, todas aún mostrándome como garante. Una de ellas tenía un saldo que me hizo tensar el estómago, no por miedo, sino por la escala de su arrogancia. Ha estado gastando como si nunca fuera a terminar, dijo Scar en voz baja. Viajes, restaurantes, algunos cargos de boutiques de lujo, y eso es solo lo que puedo ver. Congélalas todas, le dije, y prepara lo que sea necesario para exigir el pago. Asintió, sacando una pila de formularios. Su gabinete. Firmé cada página sin dudarlo, mi pluma moviéndose con firmeza. Cada firma se sintió como cerrar una puerta que él creía que permanecería abierta para siempre. Cuando terminé, Scott me entregó una carpeta llena de documentos. Llévalo al banco. Lo procesarán más rápido si vas en persona. El aire de la tarde afuera tenía un toque de humedad, del tipo que se pega a la piel. Caminé las pocas cuadras hasta la sucursal corporativa, mis tacones haciendo clic contra la acera, la carpeta bajo mi brazo. Dentro, el vestíbulo era fresco y silencioso. El gerente del banco, un hombre alto de unos 50 años con un clip de corbata plateado, me saludó con esa profesionalidad practicada que dice que lo ha visto todo, hasta que vio lo que le entregué. Pasó las páginas, sus ojos se estrecharon ligeramente. Entiende, dijo lentamente. Una vez que procese esto, las cuentas se bloquearán. No más cargos, y la demanda de reembolso será sustancial. Mantuve su mirada. Entiendo. Dudó solo una fracción antes de continuar. Señora, se corrigió. Señorita, el total adeudado es significativo. El pago vencerá en 5 días hábiles. Entonces supongo que alguien está a punto de tener una semana muy interesante, dije, con voz calmada. Deslizó los documentos en un sobreseguro y llamó a alguien desde atrás. Siguió un ajetreo silencioso. 2 empleados desaparecieron en una oficina lateral. El gerente hizo una llamada rápida. Cuando me levanté para irme, ya podía ver las primeras ondas expandiéndose. La luz del sol afuera era más intensa ahora, rebotando en las torres de vidrio. Apenas había recorrido la mitad de la cuadra cuando mi teléfono vibró. Su nombre iluminó la pantalla. No contesté. 2 segundos después, llegó un mensaje. ¿Qué diablos acabas de hacer? Me detuve, dejando que la multitud pasara a mi alrededor. Mi pulgar se cernió sobre la pantalla, pero no respondí. El hecho de que lo hubiera sentido tan rápido significaba que la congelación ya estaba en marcha, y eso era solo el principio. Guardé mi teléfono en el bolso y seguí caminando, las comisuras de mis labios curvándose en la más pequeña sonrisa. Ni siquiera había hecho mi próximo movimiento, y ya él estaba rogando por una reunión. Sabía que querría un lugar público. Los hombres como él siempre lo hacen cuando creen que pueden dirigir la conversación, mantener las apariencias. Por eso elegí el mismo café donde, meses atrás, él se había recostado en su silla y me había despreciado frente a extraños como si no fuera nada.
Esta vez llegué primero. La luz de la mañana entraba por los amplios ventanales, iluminando el vapor que subía de los capuchinos y el brillo de los cubiertos de plata. Pedí a la anfitriona una mesa justo en el centro de la sala, donde cualquiera que entrara me vería de inmediato. Coloqué mi bolso ordenadamente en la silla a mi lado y entrelacé mis manos sobre la mesa. La mesera se acercó, joven y con una cálida sonrisa, y preguntó si quería empezar con café. Negro, por favor, dije. La simple solicitud se sintió deliberado, sin crema batida, sin hilos de caramelo, solo directo. Le agradecí y la observé moverse entre las mesas, rellenando tazas, equilibrando platos. Había una dignidad silenciosa en su trabajo, y me sorprendí pensando que esto aquí era el tipo de gracia que valoraba. 10 minutos después, él llegó. Lo vi antes de que él me viera, caminando nerviosamente en la acera, pasando una mano por su rostro. Cuando finalmente entró, su traje estaba arrugado, su corbata ligeramente torcida, y tenía medias lunas oscuras bajo los ojos. Me vio y ni siquiera se molestó en saludar. Necesitas deshacer lo que hiciste, dijo en cuanto llegó a la mesa. Su voz era cortante, breve, destinada a intimidar. Me recliné ligeramente, dejándolo parado allí un momento antes de señalar el asiento frente a mí. Toma asiento y hablemos como adultos. Se sentó, pero sus manos ya estaban apretadas sobre la mesa. ¿Las líneas de crédito? ¿Las congelaste? ¿Tienes idea de lo que has hecho? Me estás estrangulando financieramente. No puedo mover dinero. No puedo hacer pagos. Esto no es solo mezquino. Es perfectamente legal, interrumpí suavemente. Y es exactamente lo que cualquier persona responsable haría cuando aún está vinculada a cuentas que su ex está agotando. Su mandíbula se tensó. ¿No lo entiendes? Oh, lo entiendo, dije, manteniendo mi tono uniforme. Vuelos a Miami, ropa de diseñador, ese fin de semana en Aspen, todo mientras tu amiga te ha estado animando a vivir un poco. Excepto que no es tu dinero. Es crédito con mi nombre. Parpadeó, desconcertado. Ella no tiene nada que ver con esto. Por supuesto que sí, dije, inclinándome lo suficiente para que mi voz bajara. Ha estado a tu lado en cada cargo. No insultes mi inteligencia. La mesera regresó con mi café, colocándolo con un amable asentimiento. Él no pidió nada. Cuando se fue, revolví mi taza lentamente, dejando que el silencio actuara sobre él. Querías el divorcio, le recordé. Querías ser libre, ¿recuerdas? Bueno, así es como se ve esa libertad. Ya no soy tu red de seguridad. Su voz bajó ahora, más controlada. Si no reviertes esto, lo haré público. Les diré a todos que, dirás mentiras, terminé por él, aún calmada. Y deberías intentarlo, porque cuando lo hagas, publicaré cada registro financiero que guardé, cada transferencia, cada recibo. Estoy segura de que al IRS le interesarían mucho algunos de ellos. Su rostro palideció por un segundo antes de apartar la mirada. Abrió la boca para replicar y fue entonces cuando la puerta se abrió. Ella entró. La llamada mejora. Se detuvo a mitad del camino hacia el mostrador, claramente sorprendida de vernos sentados juntos. Sus ojos saltaron de él a mí, y sonreí como si la hubiera estado esperando todo el tiempo. Buenos días, Laya, dije, con una voz cálida pero con un filo que ella reconocería. Ha pasado un tiempo. Sus mejillas se sonrojaron. ¿Ustedes dos se conocen?, preguntó él, mirando entre nosotros. Oh, sí, dije, apoyando mis manos ligeramente sobre la mesa. Nos hemos visto antes, bajo circunstancias de las que probablemente no se jacta. Laya se movió incómoda, mirándolo como si no estuviera segura de quedarse o irse. Él me miró, luego a ella, claramente fuera de su profundidad. Dejé que el momento se alargara hasta que el aire entre nosotros se sintiera pesado. Entonces me incliné lo suficiente para asegurarme de que ambos me miraran directamente. Y entonces les conté a ambos la parte que había mantenido en silencio, la que hizo que sus rostros perdieran el color. No aparté la mirada de ninguno de ellos. Mis dedos se deslizaron en mi bolso, encontraron el sobre grueso y lo colocaron sobre la mesa con una precisión silenciosa. Sin florituras, sin golpes, solo con suficiente peso para que ambos lo notaran. Eso, dije, golpeando el sobre de inmediato, es un resumen notariado de la venta de mi patente. Su ceño se frunció. La mirada de Laya osciló entre el sobre y mi rostro, como si intentara leer el final antes de que la historia fuera contada. Patente, repitió él, su tono a medio camino entre la incredulidad y el temor. Sí, dije con calma, la que desarrollé antes de que nos conociéramos. La que vendí el mes pasado por $97 millones. Dejé que el número flotara en el aire. Las conversaciones en las mesas cercanas parecieron desvanecerse en el fondo. Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. Laya parecía haber tragado algo afilado. Y aquí está la parte que les encantará, continué, mi voz aún tranquila, porque fue creada y vendida antes de nuestro matrimonio. No es propiedad marital. Por ley, no tienen derecho, ni un centavo. El color desapareció de su rostro. Estás mintiendo. Puedes consultar con mi abogado, respondí, deslizando el sobre un centímetro más cerca de él. Todo está ahí. Fechas,
firmas, registros de transferencias bancarias. Notarán que mi nombre es el único en cada página. Las manos de Laia se apretaron alrededor de la correa de su bolso. Espera, dijo lentamente. Entonces, ¿has estado sentada sobre esto todo este tiempo? Asentí. Y ya que estamos en el tema, la congelación de crédito, eso fue solo el primer paso. Para finales de semana, tus cuentas serán revisadas por deudas impagas vinculadas a nuestro nombre conjunto. Eso significa cada sobregiro, cada pago atrasado, cada gasto de lujo que pensaste que nadie notaría. Él se inclinó hacia adelante, intentando enojarse, pero terminando más cerca de la desesperación. No puede simplemente, ya lo hice. Los ojos de Laia se dirigieron a él, comenzando a entrar en pánico. Espera. Entonces, si todo está congelado y él tiene deudas, se interrumpió, pero podía ver el cálculo en su rostro. Se estaba dando cuenta exactamente de en qué se había metido. Empujé mi silla hacia atrás lentamente, el chirrido de la madera sobre el azulejo sonó más fuerte de lo que debería. Me levanté, alisando mi chaqueta. Gracias, dije, mi voz serena, por el cierre. Les deseo lo mejor a ambos. Ninguno de los dos respondió. Dejé el sobre donde estaba y salí sin mirar atrás. El aire afuera se sentía diferente, más ligero. Me tomé mi tiempo caminando las 2 cuadras hasta el Palacio de Justicia. La brisa fresca llevaba el tenue aroma de café tostado y gases de escape de autos. Cada paso ponía un poco más de distancia entre mí y años de ser cuestionado, disminuido y tratado como una conveniencia. Para cuando llegué a las escaleras del palacio, mi abogado me esperaba. Sostenía una carpeta delgada y un bolígrafo. Última firma, dijo con una pequeña sonrisa. Firmé sin dudar. Él revisó las páginas, luego cerró la carpeta. Eso es todo. Todo vínculo legal ha sido cortado. Eres oficialmente libre. Nos dimos la mano y él regresó adentro. Me quedé un momento, mirando hacia la calle, el tráfico, la gente, apresurándose con sus propios problemas. Ya no se trataba de venganza, ni siquiera del dinero. Se trataba de alejarme sabiendo que no les había permitido definirme. Llegué a mi auto, abrí la puerta, y al acomodarme en el asiento, mi teléfono vibró. Una nueva notificación del banco. Transferencia completada. 97 millones de pesos. En la cuenta personal. El momento me hizo reír en voz baja. Arranqué el motor, sonriendo para mí mismo. No por nadie, sino porque finalmente era libre.